¿Cómo es posible que un ventilador sin aspas sea capaz de producir una corriente de aire constante, potente y uniforme si aparentemente no hay nada girando que empuje el aire? Lo más desconcertante es que, aunque no lo veas, dentro de ese dispositivo sí hay movimiento, pero ocurre de una forma completamente distinta a la que imaginas. En este video vas a descubrir cómo un ventilador sin aspas logra multiplicar el aire que genera. ¿Y por qué lo que sientes en tu piel no proviene directamente del motor? Bienvenido a Cómo Funciona. Hoy vamos a abrir un ventilador sin aspas para entender qué está ocurriendo dentro de este dispositivo que parece desafiar lo que sabemos sobre ventilación. A simple vista parece mágico. No hay hélices visibles, no hay aspas girando, no hay ese típico ruido mecánico. Y sin embargo, el aire fluye de manera constante, suave y uniforme. Pero aquí está la clave. El aire que sientes no es generado únicamente por el dispositivo, es amplificado. En este recorrido vamos a desmontar el sistema interno, entender cómo interactúan sus componentes y seguir paso a paso lo que ocurre desde que lo enciendes hasta que el aire comienza a circular en toda la habitación. Y en el camino vas a descubrir el principio físico que permite que este ventilador multiplique el aire, sin que lo notes. Si desmontáramos un ventilador sin aspas, lo primero que encontraríamos no sería un vacío, sino un motor eléctrico oculto en la base. Este motor no está diseñado para mover aire directamente hacia ti, sino para iniciar el proceso. Conectado a este motor, encontramos una turbina interna. Esta turbina sí tiene aspas, pero están completamente ocultas dentro del dispositivo. Su función es succionar aire del ambiente y acelerarlo dentro del sistema. Este aire es dirigido hacia un conducto que lo lleva hasta el anillo superior del ventilador, que es la parte visible. Este anillo no es solo un marco vacío, sino una estructura cuidadosamente diseñada con una ranura muy delgada en su borde interno. Además, el sistema incluye una cámara de presión, donde el aire se acumula antes de ser liberado. Esta cámara permite que el flujo se estabilice y se distribuya uniformemente. También encontramos controles electrónicos que regulan la velocidad del motor y, por lo tanto, la intensidad del flujo de aire. Pero aquí surge una pregunta clave. Si el aire entra por la base y sale por una pequeña ranura, ¿cómo logra generar una corriente tan potente? La clave está en la forma del anillo. Este componente está diseñado con una curvatura específica que afecta cómo se comporta el aire al salir. Cuando el aire es expulsado a través de la ranura, lo hace a alta velocidad. Este flujo rápido crea una diferencia de presión entre el aire que sale y el aire que lo rodea. Aquí entra en juego un fenómeno conocido como arrastre de aire. El flujo principal comienza a jalar el aire del entorno, incorporándolo al movimiento. Es como si el ventilador no solo estuviera empujando aire, sino también atrayendo más aire a su paso. Además, el diseño del anillo permite que el flujo se mantenga uniforme, evitando las interrupciones típicas de las aspas tradicionales. Pero esto aún no explica completamente el proceso. ¿Qué ocurre exactamente desde que enciendes el ventilador hasta que sientes el aire en tu piel? Todo comienza en el instante exacto en que presionas el botón de encendido. Ese gesto aparentemente simple activa una cadena de procesos internos que se coordinan con precisión milimétrica. La corriente eléctrica entra al sistema y alimenta el motor ubicado en la base del ventilador. Este motor no está diseñado para empujar aire directamente hacia ti, como en un ventilador tradicional, sino para iniciar un flujo controlado dentro de un circuito cerrado. En cuanto el motor comienza a girar, pone en movimiento la turbina interna. A diferencia de las aspas visibles de un ventilador convencional, esta turbina está completamente encapsulada. Sus aspas están diseñadas para maximizar la succión, no el empuje directo. En lugar de lanzar aire hacia afuera, lo que hace es atraer aire desde el entorno hacia el interior del dispositivo. Este aire entra a través de pequeñas aberturas discretas, ubicadas generalmente en la base. No son evidentes, pero están estratégicamente posicionadas para permitir una entrada constante de aire, sin interferencias. A medida que la turbina gira, crea una diferencia de presión que jala el aire hacia adentro. Este es el primer paso crítico. El ventilador no comienza empujando aire, comienza succionándolo.
Una vez dentro, el aire no se mueve libremente. Es dirigido a través de conductos internos cuidadosamente diseñados. Estos conductos no son simples tubos. Tienen formas específicas que reducen la turbulencia y mantienen el flujo lo más estable posible. Esto es fundamental, porque cualquier irregularidad en esta etapa afectaría el resultado final. A medida que el aire avanza, entra en la cámara de presión. Aquí ocurre algo importante. El aire se comprime ligeramente y se organiza en un flujo más uniforme. Es como si el sistema estuviera alineando el aire antes de liberarlo. Este paso elimina muchas de las variaciones caóticas que naturalmente tiene el aire al moverse. Mientras tanto, el motor sigue girando a alta velocidad, manteniendo un suministro constante de aire hacia esta cámara. La presión dentro de este espacio comienza a aumentar, creando las condiciones necesarias para el siguiente paso. El aire comprimido es entonces dirigido hacia el anillo superior del ventilador. Este recorrido es completamente interno, invisible para el usuario. Desde fuera parece que el anillo está vacío, pero en realidad está recibiendo un flujo constante de aire a alta velocidad. Cuando el aire llega al anillo, es forzado a salir a través de una ranura extremadamente delgada que recorre todo el perímetro interno. Aquí ocurre una aceleración clave. Debido al tamaño reducido de la abertura, el aire se ve obligado a salir más rápido. Es un efecto similar a apretar una manguera con el dedo. El mismo volumen de agua sale con mayor velocidad. En este punto, el aire ya está saliendo del dispositivo, pero aún no es el flujo potente que sientes. Es un chorro inicial, uniforme y de alta velocidad, que actúa como el detonador del proceso completo. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente interesante. Una vez que el aire sale del anillo a alta velocidad, entra en contacto con el aire que lo rodea. Y es en este momento cuando ocurre el fenómeno más importante de todo el sistema. El flujo de aire que sale del anillo no viaja aislado. A medida que se mueve, genera una zona de baja presión a su alrededor. Esto ocurre porque el aire en movimiento rápido tiene menos presión que el aire estático. Esta diferencia crea un efecto de succión sobre el aire cercano. Es como si el chorro inicial estuviera arrastrando todo lo que encuentra a su paso. El aire del entorno, que estaba quieto, comienza a moverse hacia esa zona de baja presión. Este aire es literalmente capturado por el flujo principal. Este proceso se conoce como inducción de aire, y es la razón por la que el ventilador puede multiplicar el volumen de aire que produce. El sistema no está generando todo el aire que sientes, está utilizando el aire del ambiente para amplificar el flujo. Imagina que el ventilador lanza una pequeña corriente inicial, pero esa corriente actúa como una especie de gancho que arrastra consigo grandes cantidades de aire adicional. El resultado final es una corriente mucho más fuerte y voluminosa. Pero aquí hay un detalle clave. Este proceso no es caótico. El diseño del anillo está optimizado para mantener el flujo alineado. La forma curva del anillo guía el aire de manera que se mantenga en una dirección constante. Esto evita la turbulencia que normalmente sentirías en un ventilador tradicional. En lugar de ráfagas intermitentes causadas por aspas giratorias, el flujo es continuo y suave. A medida que el aire inducido se mezcla con el aire inicial, el volumen total aumenta significativamente. En algunos casos, el flujo final puede ser varias veces mayor que el aire que originalmente generó la turbina. Mientras tanto, el sistema sigue funcionando en bucle. El motor continúa alimentando la turbina sigue succionando aire, el aire sigue siendo acelerado y expulsado, y el proceso de inducción continúa amplificando el flujo. Todo esto ocurre en tiempo real, sin pausas, sin interrupciones visibles. Lo que tú percibes como una simple corriente de aire es en realidad el resultado de múltiples capas de movimiento interactuando entre sí. Y aquí es donde el diseño marca la diferencia. Si la forma del anillo no fuera precisa, el flujo se dispersaría y perdería eficiencia. Si la velocidad del aire no fuera la adecuada, no se generaría suficiente inducción. Todo el sistema depende de un equilibrio exacto entre velocidad, forma y presión. En otras palabras, el ventilador no solo mueve aire, orquesta cómo el aire se mueve en el espacio. Lo que comienza como un flujo pequeño dentro de la base, termina convirtiéndose en una corriente envolvente que llena la habitación.
Un proceso que ocurre en segundos, pero que está basado en principios complejos de dinámica de fluidos. Y lo más impresionante es que todo esto sucede sin que veas ninguna aspa girando frente a ti. El secreto más importante de un ventilador sin aspas es que no genera todo el aire que sientes. En realidad, solo inicia el movimiento. El sistema utiliza ese flujo inicial para atraer más aire del entorno, multiplicando el volumen total. En otras palabras, el ventilador no es una fuente directa de aire, sino un amplificador de flujo. Esto explica por qué puede generar una corriente potente sin necesidad de aspas visibles. Ahora que entiendes cómo funciona un ventilador sin aspas, queda claro que no es un dispositivo vacío, sino un sistema cuidadosamente diseñado para mover y multiplicar aire de manera eficiente. Cada vez que lo enciendes, estás activando un proceso que combina mecánica, diseño aerodinámico y física de fluidos para crear un flujo constante y uniforme. La próxima vez que sientas ese aire suave, sabrás que no viene directamente del ventilador, sino de todo el ambiente siendo puesto en movimiento. Si este video cambió tu forma de ver estos dispositivos, dime en los comentarios, ¿sabías que en realidad el ventilador no genera todo el aire que sientes? Y cuéntame, ¿prefieres este tipo de ventiladores o los tradicionales? Suscríbete a Cómo Funciona para seguir descubriendo lo que ocurre dentro de los objetos que usas todos los días, porque lo más interesante siempre está oculto a simple vista.